Ministerios Evangelísticos Visión de Fe te da la bienvenida a su programa Consejo, Verdades Bíblicas, con el pastor licenciado Luis Alberto Palacios. Un programa de bendición para tu vida espiritual. Bueno, vamos a internarnos ahora, hermanos, en la bendita palabra del Señor. ¿Cuántos quieren oír palabra de Dios? Aleluya, yo también quiero oír palabra del Señor, porque esta espada es de dos filos, porque corta al que habla y al que escucha. Amén. Por eso es espada de dos filos. Quiero llevarles a Levítico, por favor, capítulo número 18. Vamos a leer los primeros 3 versículos de esa palabra. Hablando siempre de transición, porque para Ministerio de Visión de Fe, ese es el año de la transición, hermanos. Y tenemos que saber, no van a pensar que es solo para llenar un espacio el 31 de diciembre. Yo le he pedido al Señor con lágrimas y de rodillas que nos muestre que va a trabajar con nosotros este año. Y tenemos que tener presente que este año es un año de transición. Amén. Dice la palabra bendita del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Oiga esta versión, dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual habéis habitado, tampoco haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual os llevo. No seguiréis sus costumbres. Mire qué categórico es esto. No seguiréis sus costumbres. Otra versión dice: tampoco vivan conforme a las leyes de ellos. Que el Señor nos bendiga, hermanos, a través de su palabra. No cabe duda que al leer la Escritura nos damos cuenta que tanto en el tiempo antiguo como en el tiempo presente, y si Cristo no ha venido, en el tiempo futuro, vamos a estar viendo transiciones en nuestra vida cristiana. La palabra declara que vamos a ver al Señor a través de la Escritura como vemos nuestro rostro en un espejo. Y entonces vamos a ser llevados de poder en poder y de gloria en gloria, como por el Espíritu, dice la palabra. Y eso nos muestra una transición. Vamos a ver el efecto de esa transición que nos lleva de un estado a otro, como ocurre en los estados del agua, el estado sólido, líquido y gaseoso, que son cambios radicales de forma sin perder la esencia. Porque la forma se altera, no es lo mismo ver el agua líquida que ver un trozo de hielo, ¿verdad? Pero es realmente el mismo contenido. La esencia es exactamente la misma, y eso es lo que el Señor pretende con la vida nueva. Cuando hablo de esencia me refiero a la vida nueva que el Señor nos ha dado en esa bendita palingenesia, palabra griega que significa nacer de arriba. Porque se ha contextualizado en la doctrina, hermanos, que palingenesia es nacer de nuevo. Y está bien, es aceptable eso, ¿verdad? Pero realmente en su etimología, palingenesia significa nacer de arriba, porque eso es lo que realmente ocurre. La vida nuestra en Cristo Jesús no es terrena, es una vida que fue enviada del cielo para nosotros, hermano. Y yo realmente no alcanzo a comprender. Mi pobre mente se queda corta, porque yo no entiendo, hermanos, cómo el Señor se toma la tarea, el Padre bendito, de tomar lo más caro del cielo, que es la vida preciosa del Verbo divino que fue hecho carne, para que viniera a ser despedazado en un madero de maldición. Eso significa la cruz, el madero de maldición o de muerte. Y envían al Hijo de Dios para que muera en ese madero, ya encarnado en la persona de Jesús, por nosotros que sinceramente no teníamos valor.
porque el valor nos lo dio la sangre del bendito Cordero de Dios, que fue derramada hasta la última gota en la cruz del Calvario, sangre que nos ha limpiado, que ha borrado nuestros pecados y que nos ha dado esa vida nueva, abundante, que el Señor ha enviado para cada uno de los que pertenecen a su pueblo. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces, cuando hablo de esencia, me refiero a eso, a la vida nueva que Cristo nos ha dado, y va a ser procesada esa vida. La transición nos va a llevar a diferentes estratos, hermano, en el espíritu. Vamos a caminar en diferentes terrenos, vamos a movernos en un accionar que nos va a permitir incursionar cada día las cosas nuevas que el Señor ya preparó para nosotros. Dice la Escritura que nuevas son sus misericordias cada mañana. El Señor, hermano, no envía las mismas misericordias. Es un Dios tan bondadoso, es un Dios tan amoroso y tan misericordioso que renueva la misericordia cada mañana, porque yo entiendo, hermanos, en el contexto de la Escritura, que las misericordias son nuevas porque a diario nos terminamos la misericordia de Dios. ¿Cómo será nuestra humanidad de fallida? ¿Cómo será nuestra humanidad aún de pecaminosa, que agota la misericordia y nos la tienen que renovar cada mañana, porque se nos termina la misericordia? Este día nos vamos a agotar la misericordia y mañana es necesario que nos renueven la misericordia. Pero qué bueno que Dios tiene ese cuidado, ¿verdad? Que no se cansa el Señor, que no se agota su paciencia, hermanos amados, porque dice Lamentaciones que por la bondad o por las bondades de Jehová nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca ha decaído su abundante misericordia para su pueblo. Bendito sea el Señor por esa misericordia derramada sobre cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. En la palabra del Señor encontramos, hermanos, muchos ejemplos de ese proceso conocido como la transición, que nos van ubicando, que nos ayudan para que podamos nosotros comprender a profundidad lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y miramos el ejemplo de esos personajes que pasaron por ese proceso y por esa bendita obra de Dios en la transición. Y un ícono de bendición es Abraham. Abraham, el padre de la fe. Pero cuando uno mira esas facetas por las que tuvo que pasar, porque Abraham pasó de la comodidad de su parentela, de sus conocidos, a la soledad del desierto, a la incertidumbre de no saber hacia dónde iba. Porque uno lee bien sencillo, así a priori, ¿verdad? Y dijo Dios a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bueno, le da una promesa de bendición. Y Abraham se mueve sin saber a dónde iba, sin saber cuál era su destino, sin saber cuál era el lugar que le esperaba, y camina movido por una fe incipiente, una fe naciente, hermano, que lo va a llevar a cosas extraordinarias. Pero no sé si usted había visto que en un momento de apremio en el que en la tierra donde estaba Abraham hubo hambre, dice la palabra que descendió a Egipto. ¿Se atreve usted a visualizar al padre de la fe yendo en retrospectiva, buscando la provisión para el sustento en Egipto? Y eso le trajo problemas, hermano. Dice que su esposa era una mujer muy bella, no cabe duda, envuelta en la gracia del Espíritu Santo. Y al nada más llegar a Egipto, él sabía que la belleza de Sara era algo especial, y le dijo: si preguntan, vamos a decir que somos hermanos. Usted conoce la historia. Y mire todo lo que tuvo que pasar por un momento en el que el padre de la fe no tuvo fe. Entonces, si hombres de ese calibre han soslayado y han necesitado el proceso de transición, porque Abraham tuvo que transicionar de una faceta de duda a una faceta de absoluta fe. Y Dios lo sigue probando.
Cuando usted analiza la vida de Abraham, se da cuenta que toda su vida fue un probatorio. La relación que tuvo con su sobrino Lot también fue un probatorio, porque empezaron a aparecer disputas entre los pastores de Abraham y los de Lot. Y usted conoce que Dios tuvo que separarlos, porque también Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham se lleva a un sobrino que Dios nunca le mencionó, porque las bendiciones son para los Abraham, no para los Lot. Y eso tenemos que entenderlo. A veces Dios quiere que nos apartemos, que nos separemos, que dejemos atrás personas, que dejemos atrás circunstancias que pueden en algún momento frenar o detener el proceso de Dios para darnos la plenitud. Porque, hermanitos amados, cuando la Escritura declara que los planes del Señor son planes de bien y no de mal, de bendición y no de maldición, eso nunca ha cambiado. Desde la existencia misma del ser humano, los planes del Señor siempre han sido planes de bien, pero muchas veces nosotros los hemos convertido en cosas malas, porque dice la Escritura que el Señor no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. En otras palabras, nuestro Dios es un Dios de bondad y de misericordia que siempre desea lo mejor para nosotros. Discúlpeme, pero en ocasiones nuestra humanidad es un estorbo en el propósito del Señor. Por algo Martín Lutero, que fue un ícono de tanta bendición para la Reforma, aunque realmente la Reforma no se la debemos a Lutero, se la debemos al Espíritu Santo, porque él fue el que trajo la revelación. Si usted analiza la vida de Martín Lutero, se va a encontrar con aspectos tremendos, hermano, de cosas feas que ocurrieron en su vida, porque no es el prototipo. El prototipo de nuestra redención y restauración es el bendito Espíritu Santo de Dios. Desde el Génesis capítulo 1 y los primeros versículos dice que cuando el mundo entró en caos, dice la versión moderna, que el Espíritu Santo revoloteaba. Otra versión dice que el Espíritu Santo incubaba para traer orden, porque la función bendita del Espíritu Santo es cambiar lo desordenado en ordenado. Por eso venimos a buscar de su presencia, y por eso el Señor dijo a los discípulos: cuando me vaya, yo rogaré al Padre para que envíe al Espíritu Santo, el allos paráclito, dice el griego, uno de la misma naturaleza, que es llamado para estar a la par y nunca moverse de su lugar. Hermanitos amados, desde el día que venimos a Cristo Jesús, tenemos un compañero fiel, el bendito Espíritu Santo de Dios, que está a nuestro lado para fortalecernos, para consolarnos, para bendecirnos. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios esta mañana? Bendito Espíritu Santo. Él es el que nos ha de guiar, dijo el Señor, a toda verdad y a toda justicia. Porque no hablará de sí mismo, sino de las conversaciones entre el Padre y el Hijo, y Él nos hará saber los secretos de Jehová. El que no tiene comunión con el Espíritu Santo no entiende el Evangelio, porque, hermano, el Evangelio lo puedo dividir en dos aspectos generales. Número uno, la muerte del Señor en la cruz. Sin esa muerte nosotros jamás hubiéramos alcanzado redención. Esa es la base. Es el fundamento. Pero por otro lado, el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Porque mire pues, sin el Espíritu Santo, nosotros no podríamos interpretar el Evangelio. Por eso nos damos cuenta de personas, hermano, que estudian la Biblia, pero solo leen letra muerta. Los hay por ahí, conozco de un movimiento religioso que eso sí estudian a profundidad, estudian 18 años teología para ser ordenados como sacerdotes, y no son capaces de ver la revelación del Señor, porque esta palabra no se entiende con el cacumen, esta palabra se entiende en el Espíritu y bajo la revelación del Señor. Por eso es que el Señor dice en Lucas 10 que se regocijó, usa la palabra aramea agaliao, que significa exultar. Y exultar es estar doblemente gozoso. ¿Cómo será una persona cuando está doblemente gozosa, hermano? Es algo
extraordinario. Y el Señor se regocijó y dijo: te alabo, Padre, porque ocultaste estas cosas a los sabios y entendidos para revelársela a estos pequeños. Ahí está la revelación. Y por eso el Señor dice que es necesario que nos hagamos como niños, para que podamos entonces tomar la revelación del Espíritu. ¿Por qué dice que nos hagamos como niños? Porque el niño se puede moldear, es dúctil, hermano. Si a un niño usted lo llama, él obedece. Si le dice, haz esto, lo hace. Si usted le promete cosas, el niño lo cree. Y lo cree, hermano, de una forma impresionante. Así tenemos que ser en el Señor. Creer como niños las promesas para que se abran las ventanas de los cielos y venga la revelación abundante del Espíritu Santo, que nos va a llevar a la verdad y a la justicia y que nos va a permitir esa transición necesaria, hermanos, para que venga la restauración plena y total a nuestro corazón. Entonces tuvieron que trabajar a Abraham, al padre de la fe. Cuando se le aparece el Señor a Abraham allá en el encinar de Mamré, hermano, Abraham estaba de capa caída. Diríamos en el argot popular, estaba en depre Abraham. Y el Señor se acerca y le da 8 palabras de restauración. Le dice: no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo. 8 palabras. Y esas 8 palabras le cambiaron la vida. Porque el temor de Abraham era no tener descendencia. Le habla a Dios y le dice: mira cuánto te he bendecido. Y él dice, parafraseando: sí, pero ¿de qué me sirve si no tengo a nadie? Solo a ese Damaseno, a Eleazar, hasta con menosprecio, ¿verdad? Y le dice el Señor: no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo. Pero le pide una transición. Él tiene que salir de la tienda y cruzar una puerta. Yo le expliqué el 31 de diciembre que este año está marcado en el calendario judío, año 5784, año 2024 del calendario gregoriano, pero en el hebreo son 2 letras las que imperan, la letra Pei y la letra Dalet. Y la letra Dalet es una puerta abierta, una puerta de transición que el Señor ya abrió para que podamos cruzar esa puerta y al pasar la puerta encontrar un nuevo ambiente, encontrar un nuevo ámbito espiritual. Esa es la transición. Entonces Abraham está en la tienda de Mamré en depresión total. Pero el Señor le dice: no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo. Mire que lo primero que Dios envía es su palabra. ¿Qué envió primero el Señor? Porque Dios primero envía su palabra. Y si la creemos en el Espíritu, hermano, si la recibimos y la convertimos en un axioma, entonces eso nos va a transformar la vida. Si Abraham se queda con la palabra que Dios le dio: no temas, Abraham, porque soy tu escudo, amén, gracias por tu palabra, Señor, y no acciona, de repente no hubiera pasado nada. Pero cuando le dice: cuenta las estrellas del cielo, cuenta la arena del mar, él tiene que salir. Y cuando cruza la puerta de la tienda, aparece la transición. Y le dice: cuenta la arena. Señor, no puedo. Así va a ser tu descendencia. Cuenta las estrellas. Señor, no, tampoco puedo. Así va a ser tu descendencia. ¿Por qué 2 descendencias? Porque está hablando de la descendencia del pueblo judío y está hablando de la iglesia, que es la simiente celestial que le fue dada también a Abraham. Ahí estamos nosotros, hermano, dentro de esa simiente celestial, porque bien dice el apóstol Pedro que este no es nuestro lugar de origen. Nosotros somos extranjeros y peregrinos que vamos de paso en esta tierra, que dicho sea de paso, hermanos, cada vez está siendo más inhóspita para la iglesia. El mundo, hermanos, si de verdad nosotros tenemos nueva naturaleza, tenemos que ser aborrecidos. Porque explíqueme usted, ¿cómo pretende el evangelio contemporáneo, ultramodernista, buscar una teología de asimilación, se llama, que hay 2 tendencias, ¿verdad? La del separatismo y la de asimilación, y hoy están buscando una teología de asimilación para que el mundo acepte a la iglesia, y por eso dicen: cambiemos ya rutinas, ya cambiemos un poco la palabra, porque eso ya aburrió a la gente, eso le choca a la gente, ya no hablemos de pecado, ya no hablemos de infierno, hablemos de un Dios de amor. Y cómo no, mi Padre es un Dios de amor, pero la Biblia también dice
que es fuego consumidor. Y esa faceta es la que muchos no hablan, para asimilar a la gente al mundo. Y hermanos, ¿cómo pretendemos que el mundo nos ame cuando mató en la cruz del Calvario a nuestro Señor Jesucristo? Dice que pusieron un rótulo escrito en latín, en hebreo y en griego. Ahí está todo el poder mundial. El Gólgota fue un minimundo donde estaban todos los poderes, el poder político, religioso y científico, y los tres le dieron la espalda a Jesús. ¿Cómo pretendemos que el mundo nos ame entonces? Yo predico la palabra para que muchos sean alcanzados, pero no pretendo que el mundo me ame. Perdóneme, pero eso es una corriente rara, extraña y antibíblica, porque el Señor dijo: seréis aborrecidos por todos, amén, así como lo aborrecieron a Él. Porque no podemos pretender, hermanos, que el mundo nos ame. Vamos a tener conflicto, vamos a tener choque si nuestra naturaleza está siendo cambiada, si está siendo transformada. Vamos a chocar con este sistema porque, repito, el mundo se está volviendo inhóspito, porque al fin y al cabo este no es nuestro lugar de permanencia. Nuestra morada es celestial, en la compañía del Cristo de la gloria, que ha enviado provisión abundante para su iglesia. Aleluya, démosle fuerte las palmas al bendito Rey. Mire esa transición, una transición espectacular. Y Dios cumplió su palabra. Cumplió su palabra después de la promesa. Dicen los teólogos que pasaron de 18 a 20 años para ver la respuesta del Señor. Qué tardado, ¿verdad? Para nosotros, pero no para el bendito Dios, que 1000 años son como un día. Amén. Y de repente Dios cumplió la promesa. Y el vientre de una mujer de 90 años concibió. Y ese muchacho fue engendrado por un anciano de 100 años. Qué espectacular es el poder de Dios, ¿verdad? ¿Quién habría de pensar que de ese muchachito dado por Dios, no el que fue dado por la carne, el que nació de la esclava Agar y que era el deseo del hombre? Mire cómo los deseos humanos solo sirven de estorbo, porque de Ismael surgió el pueblo árabe, que hasta el día de hoy es el enemigo acérrimo del pueblo judío. Un acto de la carne que ha repercutido por generaciones, hermano. Entonces, Dios envió la bendición y nació Isaac. Y después viene otro proceso de muerte y de transición, donde Dios le prueba a Abraham el amor para ver si le ama de verdad o de labios solamente. Y le dice a Abraham: ¿me amas? Sí, Señor, te amo, tú sabes que te amo. ¿Qué darías por mí? Lo que tú me pidas. Ah, bueno. Le dice cuando el muchacho ya está grande: quiero que me des en sacrificio a tu único hijo. Mire que Dios no reconoce al otro. Quiero que me des a tu único hijo. Dios solo reconoce lo que Él da. Lo demás es esfuerzo humano. Amén. Dame a tu único hijo. Y Abraham le responde: que se haga tu voluntad. Y hermanos, a mí me parte el alma cuando leo que se levantó muy de mañana. Diga conmigo: madrugó. Yo pregunto, ¿quién madruga para matar a un hijo? Dame a tu hijo. Muy bien, Señor, mañana me levanto a las 3 de la mañana y lo mato con todo gusto para ti. Se levantó de madrugada, enalbardó el asno, lo preparó, y el muchacho, que dice que tenía 18 años, según la cronología bíblica, era un hombre. Le dije: padre, y él dijo: tal vez ya mi papá está grande, ya se le olvidan las cosas, porque lleva la leña, lleva el fuego, pero ¿y dónde está la víctima sacrificial? Padre, ¿y dónde está el cordero? Dios proveerá, mijo. Y pues seguía: papá, y la víctima, ¿a qué vamos? A ofrecer sacrificio. Pero ¿dónde está la víctima sacrificial? El Señor proveerá, hijo. Pero ¿qué sentiría Abraham en el corazón? ¿Cómo será ese proceso de muerte que forma verdaderos discípulos? Porque Jesús dijo: el que no es capaz de dejar padre y madre, hermanos y hermanas,
hijos e hijas, no puede ser mi discípulo. El que no aborreciere, y la palabra en el griego significa el que no ame menos. Y hermano, ¿qué sentido tiene eso? El que no ame menos padre y madre, porque amar padre y madre más que al Señor, eso es pecado. Eso viola el primer mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Dios pide que se le ame por sobre todas las cosas. Dios no acepta un segundo, un tercer, un cuarto lugar. Él quiere la prioridad, porque Él se dio todo por nosotros. Nosotros también debemos darnos todo por el Señor. Aleluya. Alabado sea el bendito Padre Celestial. Y llegaron al monte Moria. Y ahí vino lo complicado, hermano. Mire, ese es un pasaje bien profundo, porque cuando leemos Hebreos 11, el escritor a los Hebreos dice que Abraham sacrificó a Isaac. Lo dice en presente continuo. Y sacrificó a Abraham a Isaac. Porque de otra manera explíqueme por qué Abraham regresa solo. Isaac regresa hasta el tercer día. Figura exacta del Señor Jesús en la tumba. Ese es un pasaje que hay que analizarlo, pero bueno, digamos que lo detuvieron, porque eso dice la narración. Aunque cuando usted lee el original en el hebreo, dice: no lo inmoles, no le hagas daño, dice la versión Reina Valera. El original dice: no lo inmoles, inmolar era hacer pedazos. Después de que mataban a la víctima, la cortaban en pedazos y la ponían sobre el fuego del altar. Y dice: no lo inmoles, no le hagas daño. Así como los huesos del Señor no fueron quebrados en la cruz. Pero bueno, eso yo no vengo a confundirlo. Mejor dejemos ahí, ¿verdad? Que lo detuvieron. El ángel le dijo: no le hagas daño al muchacho. Y después vieron a un cordero que estaba ahí entre las ramas. Lo tomaron y lo sacrificaron. Bueno, pero ¿por qué entonces Isaac descendió 3 días después? ¿O no será ese el misterio del holocausto? Porque todos hablamos de la muerte del Señor en la cruz, y bendito sea ese día, porque esa muerte nos trajo vida. Pero ya leyó usted que fue necesario que descendiera hasta los infiernos y que fuera quemado hasta el punto de la ceniza, porque si el Señor no hubiera sido reducido a las cenizas, su sacrificio no hubiera sido holocautoma, ofrenda del todo quemada. De ahí viene la palabra holocausto. Entonces, ¿dónde pasó el holocausto? El Señor tuvo que descender a los infiernos y fue quemado hasta las cenizas. Por eso es que el diablo estaba en folgorio, ¿verdad? Y todos los demonios saltando y danzando, porque parece que hasta esos danzan, porque había muerto el Hijo de Dios. Ahora, donde al diablo, hermano, se le cayeron hasta los dientes, fue cuando vio que de las mismas cenizas el poder del Padre comenzó a levantar a Jesús. Aleluya, bendita resurrección del Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahí sí el diablo tembló, hermano. Se levantó de la muerte, mi amado, mi bendito Señor. Se levantó. Y entonces, hermano, con un cuerpo espiritual glorioso, donde fue fusionada su materia humana con la naturaleza celestial. Eso se llama en teología unión hipostática. En esa unión hipostática, hermano, que es indivisible, porque el Señor así quedó eternamente y para siempre. Fíjese que, bueno, no sé cómo lo toma usted, pero a mí me impacta mucho mi corazón que el cuerpo eterno de mi Señor, que ahora es el Señor Jesucristo, ese es el nombre en el que deberíamos de orar, el Señor Jesucristo, porque se fusionó la humanidad con la divinidad para no separarse nunca más. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el nombre del Señor ya resucitado. Pero su cuerpo eterno va a tener marcas. Le quedaron las marcas en las manos y en los pies. Cuando Juan lo vio en Apocalipsis, dice: vi a un cordero como inmolado, cortado. Las marcas del sacrificio le quedaron al Señor eternamente y para siempre, y son la garantía de nuestra vida eterna en compañía del Señor. Pero Abraham, volvamos a Abraham,
Tuvo que negarse a su amor paternal, hermano. ¿Cómo se amará un hijo que nace en la vejez y que se sabe que es el único? Y que venga Dios y que lo pida. Yo le he dicho en otras ocasiones que si Dios nos dijera dame a uno de tus hijos, nosotros pensaríamos que es el diablo el que nos está hablando. ¿Verdad que sí? Pero Abraham renunció a su amor paternal y transicionó a la etapa de credulidad, porque salió de incredulidad a credulidad. Y dice que le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. Y ahí fue donde Abraham se constituyó en el padre de la fe. Porque le creyó a Dios, fue probado en todo. Yo creo que Abraham fue probado también en cuerpo, alma y espíritu. Y calificó. Ahora en la transición, hermano, nosotros debemos de entender que nos van a probar. Y nos van a probar de una manera terrible. Mire, Abraham, otra faceta. Abraham le dice al Señor, vete de tu tierra, de tu parentela, y yo te mostraré dónde vas a ir. Y voy a hacer de ti un hombre grande y te voy a dar, y le da un sinfín de promesas. Y cuando muere Sara, el viejito Abraham tiene que comprar una parcelita de tierra para sepultar a su esposa. Cualquiera dirá, ¿y dónde está la promesa de Dios? Pues, y no que es dueño y heredero de todo. Y él tiene que comprar un pedacito de tierra de 2 por 10, o sea, ¿cuántos serán los nichos? Y ahí sepultó a su esposa, en tierra comprada, porque Dios no le va a dar esta tierra contaminada. A Abraham le van a dar tierra nueva, porque Dios va a traer tierra nueva. Pedro, el apóstol, dice que vio cómo este mundo se enrollaba como un pergamino y los cuerpos ardientes caían a la tierra, un cataclismo total. Pero después Juan ve cómo desciende del cielo la nueva Jerusalén, una ciudad satélite que no se va a apostar en materia, sino que va a quedar flotante. Esa tierra nueva se van a dar a Abraham. Igual al justo Abel, porque Abel, como su nombre lo indica, fue como neblina pasajera. Eso significa Abel. Y cualquiera dirá, ¿de qué sirve consagrarse tanto a Dios para que venga un malvado como Caín y asesine al justo? Es que Dios lo tiene todavía en reserva. No dice pues que la sangre de Abel sigue todavía clamando delante de Dios. ¿No será de las almas aquellas que están debajo del altar apocalíptico y que claman y que piden venganza? Le van a dar también a Abel la recompensa. Todos los héroes de la galería de la fe de Hebreos 11 van a recibir su recompensa, porque el Dios que prometió es un caballero que cumple sus promesas. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el proceso de transición de Abraham nos enseña mucho. Pero está también Ruth, la pagana moabita. Miren, hermano, ya se fue el tiempo. Pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Se aventuró esa mujer a irse a un país desconocido. Dejó también a su parentela, al igual que Abraham, motivada por la gracia y la sabiduría de su suegra Noemí. ¿Qué miraría Ruth? ¿Cómo dispondría el corazón para que aquella anciana la ministrara, la bendijera, le llenara el corazón de esperanza? Porque no me atrevo a decir ilusión. Los cristianos no vivimos de ilusiones, vivimos de esperanza, sabiendo que vendrá un tiempo mejor para nosotros. Y cuando se queda viuda esta joven Ruth, entonces viene Noemí y le habla a ella y a Orfa, la otra nuera, y les dice: yo no tengo hijo para que la redima, así es de que sigan su camino, hijas mías. Y oraron con ella, dice, y ella les dice de una forma legal: yo las dejo libres del compromiso del pacto y pueden rehacer su vida. Y Orfa la besó y salió corriendo, hermano, a pintarse los labios y a buscar otro galán. Pero Ruth dijo: no me pidas que me aparte de tu lado. Donde quiera que tú fueres, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo
y tu Dios será mi Dios. ¿Qué haría Noemí para que surgiera esa convicción, hermano? Para que surgiera ese pensamiento radical que le permitió a Ruth transicionar de una pagana moabita a una mujer que está y que aparece en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Es algo impresionante. Esas transiciones que muestra la palabra, y son realmente diametralmente opuestas, ¿verdad? Pero así es Dios. Así es el proceso en el cual Dios nos introduce. Nos mete en un proceso, hermano, donde nos va a transformar. Por eso dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice la Reina Valera. En el hebreo y en el griego, cuando dice las cosas viejas pasaron, interprétese: pasaron, están pasando y pasarán. En el griego son 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Las cosas viejas pasaron. Si no han pasado, no te preocupes, porque van a seguir pasando. Y si todavía falta, no te angusties, porque pasarán. Pero de que Dios completa su obra, la completa. Eso tengámoslo por seguro. Pero tenemos primero que transicionar, hermanos. Estar dispuestos a entrar en esa faceta de cambio en el que vamos a tener que hacer morir o dejar morir algunas cosas en nosotros, porque necesaria es la muerte para que venga la vida. Tenemos que transicionar a través de un proceso difícil. También la transición, les he estado predicando para que no nos sorprenda, la transición trae mucha incertidumbre. Si yo le pregunto a usted, cuando Abraham dejó su tierra y su parentela, si yo le pregunto ¿a dónde iba Abraham?, ¿qué me respondería usted? ¿Sabe? Lo mismo le respondería yo, porque no le dijeron hacia dónde iba. Tenía que moverse confiando en la palabra del Señor. Igual que nosotros. Nos movemos confiando en la palabra del Señor. Mire, hermano, bien dijo el Señor y le dijo a Tomás que usted y yo somos bienaventurados, porque hacemos cosas, tomamos compromisos, nos metemos a pacto con el Señor, a pesar de que nunca lo hemos visto. ¿O quién ha visto a Jesús? Para nombrarlo apóstol esta mañana. ¿Ah? Ninguno. Pero confiamos en su palabra, confiamos en sus promesas. Sabemos que Él es real porque a pesar de que no lo hemos visto, sí lo hemos sentido. Y Él ha ministrado muchas veces nuestro corazón con su dulce y bendita presencia. Aleluya, alabado sea el Señor. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte gloria a Dios, al Padre Celestial, esta mañana? Aleluya, bendito sea su santo nombre. Entonces Ruth se va con la ancianita Noemí, y en el camino se recuerda Noemí que tiene un pariente lejano llamado Boaz, y le dice: busca a mi pariente, él se encuentra espigando en tal lugar. Y la mujer sigue las instrucciones de Noemí, como la iglesia debe seguir las instrucciones del Espíritu Santo de Dios, que es el único que conoce el corazón del Padre. Y entonces cuando Boaz se da cuenta, porque llega el asunto hasta el punto que Ruth llega a dormir a los pies de él, y entonces extiende su manto y la redime, la cubre, y le cambia la vida a esta mujer. Se cumple su anhelo de que el pueblo de Noemí sería su pueblo y que el Dios de Noemí sería su Dios. Hay que entrar a esa transición donde podamos sentir, hermanos, donde tengamos la certidumbre de que el Señor nos ha extendido su manto y que de verdad hemos sido redimidos. Yo quiero hablarle a la iglesia, y le he estado enseñando y he estado repitiendo lo mismo, que tenemos que dejar ya por un lado el evangelio de costumbre, de tradición, y el evangelio de religiosidad, porque eso no sirve para nada. Y que entremos al evangelio verdadero de transformación y de cambio, que va a transformar nuestra naturaleza interna y que nos va a hacer cada día más y más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Porque dice que esa es la naturaleza que están trabajando en nosotros. Esa es la nueva naturaleza, que es conforme a la imagen del Hijo de Dios. Aleluya, bendito sea su nombre.
También puedo hablar de la transición de José. José circunstancialmente fue forzado a salir de su tierra y de los suyos en un proceso aparente de muerte. No hubo muerte física, pero sí hubo muerte emocional. Hermanos, ¿qué sentiría José cuando lo meten en la cisterna y él escucha a sus hermanos diciendo: ¿cómo matamos a este ingrato? ¿Qué hacemos para matarlo? Y comienzan a idear la forma como escabecharse a José. Pero el hermano mayor dice: no, es cierto que no es santo nuestra devoción, pero no lleguemos hasta ese punto. Y después deciden que mejor lo van a vender. Y pasa una caravana de mercantes y lo venden. Hay una muerte emocional y sentimental. Y en ese proceso, hermanos, terrible, porque mire, pues, llega a Egipto, pero qué sorprendente que lo abandonaron sus hermanos, que no tenía la provisión de ninguno de su familia, pero Dios nunca lo abandonó, porque dice que le puso gracia. ¿Qué le puso? Si en la transición no alcanzamos gracia, no vamos a llegar a la meta, porque solo por su gracia es que podemos avanzar. Y llega a Egipto y de inmediato el hombre recibe la gracia de Dios y es tomado por uno de los líderes de Egipto llamado Potifar o Potifera. Y usted conoce la historia. La gracia era tan abundante que hasta la mujer de Potifar se enamoró de él y comenzó a seducirlo, hermano, a provocarlo. Pero el hombre es justo, el hombre es temeroso de Dios y dice: pecaré contra Jehová y pecaré contra mi amo Potifar después de que me ha dado toda su confianza. Y la mujer trata de tomar por la fuerza a ese hombre que había sido muy parecido, o tal vez la gracia de Dios, ¿verdad?, lo hacía atractivo. Y la historia dice que salió corriendo José y dejó sus ropas, y la mujer lo acusó de intento de violación. Y entonces viene Potifar y ¿qué le diría? De esta forma me pagás vos, esclavo, de esta forma pagás todo, la confianza que te he dado, el cariño que te he dado. Y enojado el hombre lo mete a la cárcel. Y hermanos, dice la palabra, bueno, al ver en la palabra de estudiar, 13 largos años estuvo metido José en la cárcel. 13 años. Uno piensa que la faceta de la cárcel fue de meses, fueron 13 largos años. Pero en la cárcel halló gracia delante del carcelero y dice que le dio autoridad sobre todos los presos. Porque como decía el fundador de nuestra misión, hermano Toniel Ríos Paredes, los que tienen el espíritu de José, aún en la cárcel prosperan. Y después vino el tiempo de la reivindicación, ¿verdad? Porque José también era un soñador y le da visión el Señor de un sueño de Faraón y él lo interpreta y lo mandan a sacar inmediatamente de la cárcel y lo colocan, hermano, en el estrado de honor. Y entonces tiene que transicionar José a otra faceta, a la faceta del perdón. Porque ya estando él, hermano, en eminencia, aparecen los hermanos que vienen huyendo de la hambruna que había en el lugar donde vivían. Y cuando él entra y reconoce a sus hermanos, ¿qué sentiría? Yo me imagino, hermano, que humanamente lo primero que pensó, digo: hoy sí los tengo en la palma de mi mano estos ingratos que quisieron matarme. Porque ¿por qué cree usted que dice que José pidió que lo dejaran solo? Y lloró, y fue tal su llanto que todo Egipto lo escuchó, dice. Es una exageración, una hipérbole, ¿verdad? Pero significa que fue un llanto. Yo creo que lloró con amargura, se vació de la amargura a los pies de Dios para no vaciar la amargura en contra de sus hermanos. Eso le aconsejo: cuando usted sienta odio por alguien, hermano, llore delante del Señor y vacíe su amargura a los pies de Cristo y no delante de otra persona. Y ya cuando los tuvo delante los perdonó. Y cuando se reveló a ellos, dice que sus hermanos lloraron. Yo creo que ahí sí con genuino arrepentimiento, o quizá lágrimas de cocodrilo, saber, ¿verdad? Pero lloraron con él también.
Y dijo José: ahora entiendo que para preservación de vida pasó todo esto. Hay procesos de transición que tú no entiendes, que están propiciando que la vida de Jesús se reparta a otros. Debemos de tener el espíritu de José para soportar con paciencia y con altura espiritual lo que Dios está permitiendo que vivamos, hermanos. Porque cada ejemplo de personas levantadas por Dios de su propio pueblo es un ejemplo de transición que marca un antes y un después. Y también es importante mencionar que el entorno o el contexto donde se da esa transición tiene un efecto decisivo, hermanos. Como pasó o como enseña la escritura en la parábola del sembrador, porque la semilla era la misma, pero tuvo que pasar por 4 terrenos diferentes. El terreno junto al camino, el terreno de pedregales o el terreno rocoso, el terreno lleno de espinas y el terreno fértil, que es el que primeramente Dios vamos a ser nosotros, ¿verdad? Entonces, hermanos, transicionemos. En la cita que leímos introductoria de Levítico, nos damos cuenta que son instrucciones sobre temas de moralidad, son temas íntimos, justificados por la propia necesidad física del hombre y la degeneración derivada de prácticas desagradables delante de Dios. Pero se invita al pueblo al cambio, se invita al pueblo a la transición, porque Dios les dice: no haréis como hacen en la tierra de Egipto. La transición es para que seamos diferentes, y por eso dice en Levítico 18:2: diles a los israelitas: yo soy Jehová vuestro Dios. Yo soy Jehová vuestro Dios. Porque Él se da a conocer en su personalidad para marcar su soberanía, su autoridad. Porque Dios siempre es soberano en todo. Aunque no le obedezcamos, Él sigue siendo soberano. ¿Cuántos dicen amén? Él les dice que su soberanía va a tener control de todo. En el presente, si acatan lo que Él les está ordenando, no sigan ustedes las costumbres de Egipto, el país donde vivían antes, ni las costumbres de la gente de Canaán, la tierra donde los llevo, ni tampoco vivan conforme a las leyes de ellos. No hagan como hacen en la tierra de Egipto. Eso es un tiempo presente indefinido. En la tierra de Egipto, donde antes ellos moraban. Y eso lo que muestra, hermanitos amados, es que todos, sin excepción, venimos de una vana manera de vivir, la cual aprendimos de nuestros padres, dice 1 Pedro 1:18. Yo le llamo la herencia nociva recibida. Esta herencia nociva debe cambiar. Muchos de nosotros la recibimos. Es cierto y justo decir que no solo cosas malas, también se han recibido algunas cosas buenas en la herencia genética, pero la palabra nos invita a que cambiemos y permitamos una transición que rompa con herencias que llevamos en la sangre, que muchas veces nos estorban para buscar el rostro del Señor. Todos tenemos un pasado, pero en la transición Dios nos permite el nuevo nacimiento, ese nacimiento de arriba, y el resultado de la transición va a ser glorioso, porque va a colocar nuestros pies sobre peña y va a enderezar el Señor nuestros pasos y nos va a mostrar la nueva faceta que Él ha preparado para su pueblo. Amén. Sabemos que la transición va a ser plena y total hasta el día que esto mortal se vista de inmortalidad y lo corruptible se vista de incorruptibilidad, cuando venga la perfección plena de la transformación del cuerpo. Pero mientras esto suceda, todos estamos en una transición que nos permite crecer, que nos permite madurar, que nos permite aprender hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y mire, hermano, por eso es que Dios levantó ministros. Acompáñeme por favor a Efesios capítulo 4. Ya con esto finalizo. Efesios capítulo 4. Luego vamos a tomar la Santa Cena, hermanos.
Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón que dice, perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero ¿cómo vamos a lograr esto, hermanos? ¿Cómo vamos a lograrlo? Ahora entiende usted Efesios 4:11. Y él mismo dio a unos, voy a usar otra versión, él mismo dice, constituyó. Vamos a ver. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros, ¿qué más dice? Profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que sin el versículo 11, sin el reconocimiento a los ministerios, ninguno madura. No, que Dios, no, déjese cuentos. Él mismo constituyó. De aquí viene la palabra constitución, que es nuestra carta magna. No hay nada que esté por encima de la ley. La constitución es la ley más elevada de nuestra nación. Y aquí dice, él constituyó, es una palabra legal, hermano. Él legalmente constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Este es el ministerio quíntuple, no los 5 ministerios. Mi pastor enseña, hermano Héctor Nufio, que es un error interpretar los 5 ministerios. Por eso aparecen tatashcanes, ¿verdad? El apóstol, que es el que manda a todo el mundo, el profeta está un poquito abajo, el pastor un poquito abajo, el evangelista más, y el último, el maestro, hasta allá, lejos. Eso es mentira. Aquí habla de una relación que va en sentido horizontal, no vertical. ¿Y para qué constituyó el ministerio quíntuple? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para madurar. La palabra que se utiliza es para capacitar a los santos. La función ministerial es capacitarnos. ¿Y qué es capacitar? Es darnos la habilidad en el espíritu para que vayamos desarrollando. Por eso, mire, hermano, la urgente necesidad de que tengamos palabra fundamentada en el Espíritu Santo. No palabra que se origine en la mente, no ocurrencias humanas, no interpretaciones privadas, no, palabra que salga, que surja del secreto de Jehová, para que entonces sepamos hacia dónde nos lleva el Señor y cuál va a ser nuestro destino final. Entonces, tenemos que transicionar. Esto no se va a detener, la transición va a continuar siempre, hermanos, hasta que Cristo aparezca. Pero una cosa sí es segura, que cada día que transcurre vamos a ir avanzando más y más y más, porque la revelación dice que es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Vendrá el día de perfección, cuando el Cristo de la gloria aparezca y se revele a su iglesia, a su pueblo, a sus hijos, y todos alcancemos la estatura del varón perfecto. Aleluya. Démosle todos una fuerte ofrenda de palmas al Rey de Gloria, y que nos permita el Señor alcanzar ese bendito proceso de transición para que lleguemos al nivel que Dios ha preparado para nosotros. ¿Cuántos desean alcanzar ese nivel?